Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nadie en esa sala imaginaba que lo que parecía una burla terminaría siendo una de las historias más sorprendentes que se hayan contado en ese pequeño rincón de México, porque a veces la vida no avisa cuando está a punto de cambiarlo todo, simplemente coloca una llave en tus manos y espera a ver si te atreves a usarla. En una oficina discreta del centro de San Luis Potosí, con paredes cubiertas de diplomas y muebles que parecían haber visto pasar décadas enteras, Nora Calles permanecía sentada sin moverse, con sus 2 hijos a los lados, como si su cuerpo supiera que cualquier gesto podría romper el frágil equilibrio que sostenía ese momento. Su hija mayor dibujaba en una hoja prestada, mientras el pequeño, agotado, apenas lograba mantenerse despierto, apoyado en su brazo. Nora, en cambio, tenía la mirada fija en la mesa, exactamente en un objeto que no encajaba con nada de lo que había escuchado hasta ahora. Una llave antigua, pesada, oscura, como si cargara más historia de la que cualquiera en esa habitación estaba dispuesto a reconocer. Su padre había fallecido semanas atrás, dejando tras de sí una vida difícil de descifrar, marcada por decisiones extrañas, proyectos inconclusos y propiedades que parecían no tener sentido para nadie más. Sin embargo, Nora había sido la única que se mantuvo presente, la única que hizo el esfuerzo de acompañarlo cuando nadie más lo hacía, la única que entendía que, aunque él no siempre supo construir estabilidad, si había algo en su forma de ver el mundo que merecía ser comprendido. Sus hermanos, en cambio, habían aprendido a mantenerse lejos. Uno con un negocio estable en Monterrey, otro con una vida cómoda en Querétaro. Para ellos, ese día no era más que un trámite. Y cuando el abogado terminó de leer el documento, sus reacciones dejaron claro que cada uno había recibido exactamente lo que esperaba, excepto Nora. A ellos les tocaron cuentas, propiedades útiles, cosas concretas. A ella, una casa. Pero no cualquier casa. Una vieja construcción abandonada, ubicada en una zona rural a las afueras de un pequeño poblado llamado San Bartolo, una propiedad que, según las propias palabras del abogado, había sido adquirida por apenas 9 pesos en una subasta años atrás, porque nadie más la quería, porque estaba deteriorada, porque representaba más problemas que beneficios, porque simplemente no valía nada. La risa de sus hermanos no tardó en llenar la sala, una risa que intentaba disimularse al principio, pero que terminó siendo abierta, casi inevitable, como si la situación fuera demasiado absurda para tomarse en serio. Nora no reaccionó, no discutió, no reclamó, solo tomó la llave. Y en ese gesto, silencioso pero firme, había algo que nadie más alcanzó a notar. Porque mientras ellos veían una carga, ella comenzaba a intuir una posibilidad. El abogado, con una calma que contrastaba con el ambiente, le explicó un detalle adicional: no podría vender la propiedad durante cierto tiempo. Tendría que conservarla, hacerse responsable de ella, mantenerla, aunque no quisiera. Sus hermanos, casi de inmediato, le ofrecieron ayuda futura, insinuando que cuando pasara ese tiempo podrían comprarle la propiedad por una cantidad que, en su tono, sonaba más a favor que a trato justo. Nora escuchó, asintió ligeramente, pero no aceptó nada. No porque supiera exactamente qué hacer, sino porque algo dentro de ella le decía que todavía no había entendido toda la historia. Cuando salió de esa oficina, el aire de la mañana le golpeó el rostro con una mezcla de frío y claridad. Caminó hacia su auto, un vehículo viejo que había sido su refugio durante semanas, porque la realidad era otra: no tenía un hogar al cual regresar, no tenía estabilidad, no tenía un plan claro. Pero ahora tenía una dirección. Colocó a sus hijos en el asiento trasero, encendió el motor y escribió en el teléfono la ubicación de aquella casa que nadie quería. El trayecto fue largo, silencioso, casi meditativo. Mientras avanzaban, la ciudad fue quedando atrás, reemplazada por carreteras solitarias, campos abiertos y ese tipo de paisaje donde el tiempo parece moverse de otra manera. Nora no encendió la radio. No lo necesitaba. Su mente ya estaba trabajando, buscando respuestas, intentando construir sentido donde aparentemente no lo había. Porque hay momentos en la vida en los que no eliges entre opciones buenas o malas, eliges entre rendirte o avanzar. Y ella ya había tomado su decisión. Cuando finalmente el camino de tierra apareció frente a ella, y el polvo comenzó a levantarse bajo las llantas, supo que estaba a punto de enfrentarse a algo más grande que una simple propiedad abandonada. A lo lejos, entre la vegetación descuidada y el silencio profundo del campo, comenzó a dibujarse la silueta de la casa. Y en ese instante, justo antes de detener el auto por completo, Nora sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era miedo. No era duda. Era una intuición clara, firme, imposible de ignorar. La sensación de que, aunque todo parecía perdido, algo importante estaba a punto de comenzar.
Y lo que encontraría al cruzar esa puerta, cambiaría su vida para siempre. Pero lo que Nora aún no sabía, es que las verdaderas respuestas no estaban a simple vista. Estaban escondidas. Esperando. Nora detuvo el auto a unos metros de la casa, como si su instinto le pidiera unos segundos más antes de acercarse por completo, y mientras el motor se apagaba lentamente, el silencio del lugar se volvió tan profundo que incluso el sonido del viento parecía tener un mensaje oculto, uno que no todos sabrían interpretar, pero que ella, por alguna razón, estaba dispuesta a escuchar. La construcción frente a ella no era simplemente vieja, era de esas que cuentan historias sin decir una sola palabra, con paredes desgastadas por el paso del tiempo, ventanas cubiertas de polvo y una puerta principal que, aunque cerrada, parecía haber esperado años para volver a abrirse. No había señales de vida reciente, pero tampoco se sentía completamente abandonada, como si algo, o alguien, hubiera dejado una huella difícil de borrar. Sus hijos observaron en silencio. La niña fue la primera en hablar, con esa naturalidad que solo los niños tienen cuando no cargan prejuicios. Preguntó si ese lugar ahora era su casa. Nora no respondió de inmediato. Bajó del auto, respiró profundo y miró nuevamente la llave que sostenía, sintiendo su peso real por primera vez, no solo como objeto, sino como símbolo. Porque esa llave no abría únicamente una puerta. Abría una posibilidad. Caminó despacio, sintiendo cada paso sobre la tierra, notando los detalles que otros habrían ignorado, las huellas antiguas en el suelo, los restos de lo que alguna vez fue un jardín, la estructura firme que, a pesar del deterioro visible, seguía en pie con una dignidad silenciosa. No era un lugar sin valor. Era un lugar olvidado. Y hay una gran diferencia entre lo que no vale y lo que nadie ha sabido ver. Cuando finalmente llegó a la puerta, dudó apenas un segundo, no por miedo, sino por la magnitud de lo que representaba ese momento. Sus hijos ya estaban detrás de ella, observando con curiosidad, sin comprender del todo lo que estaba en juego, pero sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Nora introdujo la llave. Giró. El sonido fue seco, firme, como si el mecanismo hubiera estado esperando exactamente ese instante. Empujó la puerta. Y entonces, todo cambió. El interior no era lo que esperaba. No era un espacio destruido ni colapsado como sus hermanos habían insinuado, sino algo mucho más desconcertante. Era una casa detenida en el tiempo, con muebles cubiertos, objetos en su lugar, detalles que hablaban de una vida que no se había borrado por completo, sino que simplemente había quedado en pausa. El aire estaba cargado, sí, pero no era desagradable. Era denso, como una habitación cerrada durante años, pero también había algo más, un orden extraño, una sensación de que ese lugar no había sido abandonado al azar. Nora avanzó lentamente, recorriendo cada rincón con la mirada, absorbiendo la información como si su mente estuviera armando un rompecabezas invisible. Había cuadros en las paredes, una mesa aún firme, estanterías con libros antiguos, y en una esquina, un viejo reloj detenido, marcando una hora que parecía congelada en otra época. Sus hijos comenzaron a explorar con más libertad, señalando objetos, haciendo preguntas, llenando el silencio con una energía que contrastaba con la quietud del lugar. Nora los observó, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió angustia. Sintió dirección. Porque aunque ese lugar no era perfecto, aunque requería trabajo, aunque claramente había desafíos por delante, también ofrecía algo que ella no tenía desde hacía semanas. Un punto de partida. Se acercó a una ventana y la abrió. La luz del exterior entró con fuerza, iluminando el polvo suspendido en el aire, revelando detalles que antes no se veían, como si la casa comenzara a despertar poco a poco. Y fue en ese momento, justo cuando la luz tocó una de las paredes laterales, que Nora notó algo que no encajaba. Una marca. Sutil. Casi imperceptible. Pero lo suficientemente diferente como para llamar su atención. Se acercó. Pasó la mano por la superficie. No era una grieta común. Era una línea demasiado recta, demasiado precisa. Como si esa pared ocultara algo. Y entonces, sin saber exactamente por qué, Nora sintió que esa casa no solo había sido heredada. Había sido dejada con intención. Como si alguien, mucho antes que ella, hubiera sabido que ese momento llegaría. Como si esa llave no fuera el final de una historia, sino el inicio de un secreto. Uno que apenas comenzaba a revelarse. Y lo que Nora estaba a punto de descubrir, haría que todo lo anterior cobrara sentido. Nora mantuvo la mano sobre la pared unos segundos más, como si al tocarla pudiera confirmar lo que su intuición ya le estaba diciendo, porque hay momentos en los que la lógica se queda corta y es esa sensación interna, silenciosa pero firme, la que empieza a guiar cada decisión, y en ese instante, sin necesidad de pruebas, ella supo que ahí había algo más. No era solo una marca.
Era una señal. Se inclinó un poco, observando con mayor detalle la línea que atravesaba la superficie. Era demasiado recta para ser una imperfección natural, demasiado bien definida para haber sido producto del desgaste. Pasó sus dedos con cuidado, siguiendo el contorno, y entonces sintió una ligera diferencia en la textura. Como si esa parte de la pared no fuera completamente sólida. Sus hijos seguían explorando, ajenos a lo que estaba ocurriendo en ese rincón. La niña había encontrado una caja con fotografías antiguas, mientras el pequeño recorría el lugar con curiosidad, descubriendo cada objeto como si fuera un pequeño tesoro. Nora, en cambio, estaba completamente enfocada. Porque esa pared no encajaba. Miró alrededor, buscando algo que pudiera ayudarle a entender mejor. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una repisa cercana, donde descansaban varios objetos cubiertos de polvo. Entre ellos, algo llamó su atención, una herramienta antigua, sencilla, como las que se usan para pequeños arreglos en casa. La tomó. Volvió hacia la pared. Y sin pensarlo demasiado, comenzó a ejercer presión suave en el punto exacto donde la línea parecía más evidente. Al principio no pasó nada. Pero insistió. Un poco más de fuerza. Un ligero movimiento. Y entonces, un sonido. No fuerte, no dramático, pero suficiente. Un pequeño clic. Nora se quedó inmóvil. El corazón le latía más rápido, no por miedo, sino por la certeza de que estaba cruzando un límite invisible, de esos que separan lo evidente de lo inesperado. Lentamente, retiró la herramienta y colocó ambas manos sobre la superficie. Empujó. Y la pared cedió. No completamente, no de golpe, sino como una puerta disimulada, cuidadosamente integrada, que comenzaba a abrirse después de mucho tiempo sin ser tocada. Un espacio oscuro apareció frente a ella, estrecho, silencioso, oculto. Sus hijos se acercaron, curiosos, preguntando qué había encontrado. Nora no respondió de inmediato. Encendió la linterna de su teléfono y dirigió la luz hacia el interior. Lo que vio no era lo que esperaba. No había desorden. No había abandono. Había estructura. Un pequeño espacio oculto, perfectamente delimitado, como si hubiera sido diseñado para guardar algo importante, algo que no debía estar a la vista de cualquiera. En el fondo, una caja. De madera. Sencilla, pero bien conservada. Nora sintió como el aire se volvía más denso, como si ese momento tuviera un peso especial, como si todo lo que había ocurrido hasta ahora la hubiera llevado exactamente hasta ahí. Se agachó. Extendió la mano. Tomó la caja. Era más pesada de lo que parecía. La sacó con cuidado y la colocó sobre el suelo, frente a ella. Sus hijos se sentaron cerca, observando en silencio, percibiendo que lo que estaba a punto de suceder no era algo común. Nora respiró profundo. Abrió la caja. Y entonces, todo cobró un nuevo significado. Dentro no había objetos al azar. Había orden. Había intención. Había historia. Documentos cuidadosamente doblados, sobresellados, fotografías, y en la parte superior, una libreta antigua, con la portada desgastada, pero protegida, como si alguien se hubiera asegurado de que resistiera el paso del tiempo. Nora la tomó con cuidado. La abrió. Y en la primera página, con una caligrafía firme, clara, imposible de ignorar, había una frase escrita. Si estás leyendo esto, es porque confiaste en algo que nadie más quiso ver. Nora sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, no de temor, sino de reconocimiento, como si esas palabras estuvieran dirigidas exactamente a ella, como si su padre, de alguna forma, hubiera sabido que sería la única capaz de llegar hasta ese punto. Pasó la página. Y comenzó a leer. Lo que encontró en esas líneas no era solo una explicación. Era un mensaje. Uno que cambiaría completamente la forma en la que veía todo. Y mientras avanzaba, entendió algo que sus hermanos jamás imaginarían. Aquella casa nunca fue una carga. Fue una elección. Y ella había sido elegida para descubrir por qué. Pero eso apenas era el inicio. Porque lo que estaba escrito en esas páginas revelaba un plan mucho más grande de lo que Nora estaba preparada para entender en ese momento. Y cada palabra la acercaba a una verdad que nadie más había logrado descubrir. Nora sostuvo la libreta con ambas manos, como si temiera que, al soltarla, todo aquello desapareciera y volviera a convertirse en una simple coincidencia, porque hay hallazgos que no solo sorprenden, sino que obligan a replantear cada idea que uno tenía sobre su propia historia, y mientras sus ojos recorrían las primeras líneas, comenzó a sentir que aquello no era un recuerdo cualquiera, era una guía.
La caligrafía era inconfundible. Era la de su padre. Pero no era el tono que ella recordaba. No había confusión, ni dispersión, ni ese aire de improvisación que tantas veces lo había caracterizado. Lo que estaba escrito ahí era claro, preciso, intencional, como si cada palabra hubiera sido pensada con anticipación, como si él hubiera tenido una certeza absoluta sobre lo que estaba haciendo. «Esta casa no es lo que parece», decía una de las primeras líneas. Y Nora, casi sin darse cuenta, levantó la mirada y observó el lugar una vez más, como si intentara descubrir lo que antes había pasado por alto, como si ahora supiera que todo lo que estaba viendo era solo una parte de algo mucho más grande. Volvió a la libreta. Las páginas siguientes hablaban de decisiones, de errores, pero también de aprendizajes, de una forma de ver el mundo que no encajaba con lo convencional, pero que tenía una lógica interna difícil de ignorar. Su padre explicaba cómo había adquirido esa propiedad en una subasta olvidada, no porque fuera barata, sino porque vio algo que otros no supieron reconocer. Hablaba de ubicación, de historia, de valor oculto, pero no en términos tradicionales. No se trataba de dinero inmediato, ni de beneficios rápidos. Era algo más profundo, más estratégico, casi visionario. Nora empezó a entender que aquella compra, que todos habían considerado absurda, en realidad formaba parte de un plan. Uno que requería tiempo, paciencia y, sobre todo, la persona correcta. Pasó otra página. Y entonces encontró un mapa, dibujado a mano, con referencias que parecían corresponder no solo a la casa, sino a los terrenos alrededor, marcando puntos específicos, caminos, estructuras cercanas y símbolos que no comprendía del todo, pero que claramente no estaban ahí por casualidad. Sus hijos se acercaron más. La niña preguntó qué era. Nora, sin dejar de observar, respondió con una calma que ni ella misma esperaba: «Es una pista». Y en ese momento, esa palabra lo cambió todo. Porque dejó de ver la situación como un problema, y empezó a verla como un recorrido. Como algo que debía explorarse. La libreta continuaba. En las siguientes páginas, su padre hablaba de cómo muchas veces lo que parece insignificante es, en realidad, lo más valioso cuando se observa desde la perspectiva correcta. Explicaba que había pasado años investigando la zona, entendiendo sus cambios, observando patrones que otros ignoraban. Y entonces, una frase subrayada capturó toda la atención de Nora. El verdadero valor no está en lo que todos pueden ver, sino en lo que solo alguien dispuesto a quedarse es capaz de descubrir. Nora cerró la libreta por un instante. Respiró profundo. Miró a sus hijos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió incertidumbre. Sintió propósito. Porque entendió que esa casa no era un error, no era una carga, no era una broma del destino. Era una oportunidad disfrazada. Una que nadie más había querido asumir. Una que ahora le pertenecía. Volvió a abrir la libreta. Las últimas páginas contenían instrucciones más específicas, referencias a lugares cercanos, nombres de caminos, indicaciones que parecían formar parte de una ruta, como si todo aquello no terminara en esa casa, sino que apenas comenzara ahí. Y justo al final, una última nota. No confíes en la primera impresión. Este lugar guarda más de lo que imaginas, pero solo se revela a quien decide no rendirse. Nora volvió a mirar la habitación. Luego la pared oculta. Luego la caja. Todo encajaba. No perfectamente, pero lo suficiente. Y entonces tomó una decisión. No iba a vender. No iba a esperar. Iba a entender. Se levantó lentamente, guardó la libreta con cuidado y miró hacia la puerta de salida, hacia el exterior, hacia ese terreno que ahora ya no veía como un simple paisaje olvidado, sino como un espacio lleno de preguntas esperando respuestas. Porque si algo había quedado claro, es que la casa era solo el primer paso. Y lo que estaba afuera, podría ser aún más importante. Sin embargo, Nora aún no sabía que el siguiente descubrimiento no estaría escondido en un lugar evidente, sino en un detalle tan simple, que cualquiera lo habría pasado por alto. Excepto alguien que ahora sabía exactamente qué estaba buscando. Nora salió de la casa con la libreta aún entre sus manos, pero esta vez su forma de mirar había cambiado por completo, porque cuando alguien deja de observar la realidad como un problema y comienza a verla como un sistema lleno de pistas, cada detalle, por pequeño que parezca, adquiere un nuevo significado, y eso fue exactamente lo que ocurrió en ese instante. El terreno que antes parecía descuidado ahora se le revelaba como un espacio lleno de señales sutiles, como si todo estuviera organizado bajo una lógica que solo comenzaba a entender. Sus hijos caminaban cerca, recogiendo pequeñas piedras, señalando cosas al azar, pero Nora ya no veía al azar, veía patrones. Recordó el mapa.
Lo abrió nuevamente. Comparó los trazos con lo que tenía frente a ella. Y entonces lo notó. Una pequeña estructura a lo lejos, casi oculta entre la vegetación, algo que no había llamado su atención al llegar, porque desde la distancia parecía irrelevante, pero que ahora coincidía con uno de los puntos marcados en el dibujo de su padre. No dijo nada. Solo caminó hacia allá. Cada paso reforzaba una sensación interna difícil de explicar, como si no estuviera improvisando, como si estuviera siguiendo algo que ya había sido diseñado con anticipación. Sus hijos la siguieron, curiosos, sintiendo que aquello se estaba convirtiendo en una especie de aventura, sin comprender del todo la profundidad de lo que estaban viviendo. Al acercarse, la estructura tomó forma. Era un pequeño cobertizo. Antiguo, sencillo, con la puerta entreabierta. Nada llamativo. Nada que, a simple vista, justificara su presencia en el mapa. Pero Nora ya sabía que no debía confiar en la primera impresión. Empujó la puerta. El interior estaba vacío, o eso parecía. Un espacio reducido, con suelo de tierra, algunas herramientas viejas y un ambiente que no ofrecía ninguna respuesta evidente. Sus hijos entraron detrás de ella, observando con curiosidad, esperando encontrar algo sorprendente. Pero no había nada. O al menos, nada obvio. Y ahí es donde muchas personas se habrían detenido. Ahí es donde la mayoría habría dicho, no hay nada aquí. Pero Nora no. Porque ahora entendía algo clave. Lo importante no siempre está a la vista. Cerró los ojos por un segundo. Respiró. Volvió a abrirlos, y cambió la forma de observar. Se agachó. Pasó la mano por el suelo. Notó diferencias. Zonas más firmes. Otras ligeramente más sueltas. Y entonces, una en particular llamó su atención. Un área donde la tierra parecía haber sido removida en algún momento, pero luego acomodada con cuidado. Demasiado cuidado. Miró alrededor. Tomó una de las herramientas. Y comenzó a retirar la capa superficial. Sus hijos observaron en silencio, sintiendo que ese momento tenía algo especial, como si estuvieran presenciando el descubrimiento de algo importante, aunque aún no supieran qué. Pasaron unos segundos. Luego un poco más. Y entonces, apareció algo. No grande. No brillante. Pero suficiente. Una tapa. De madera. Integrada en el suelo. Perfectamente alineada. Nora se detuvo. El corazón le latía con fuerza, no por nervios, sino por certeza. Se miró las manos, luego a sus hijos, y finalmente volvió a esa tapa. Colocó los dedos en el borde. Y tiró suavemente. La resistencia fue leve. La tapa se levantó. Debajo, oscuridad. Pero no una oscuridad vacía. Una oscuridad con profundidad. Como si ese espacio continuara. Como si ese cobertizo fuera solo una entrada. Nora encendió nuevamente la linterna. Dirigió la luz hacia abajo. Y lo que vio, confirmó todo. Un acceso. Un espacio oculto bajo tierra. Organizado. Construido. Intencional. No era improvisado. No era accidental. Era parte del mismo sistema. Del mismo plan. Del mismo mensaje. Nora sintió como una pieza más encajaba. La casa no era el centro. Era el inicio. El cobertizo no era inútil. Era una puerta. Y lo que estaba debajo, podría contener algo aún más importante que todo lo anterior. Sus hijos la miraron, esperando. Ella sostuvo la linterna con firmeza. Y sin dudarlo más, comenzó a descender. Porque ahora ya no había vuelta atrás. No después de todo lo que había descubierto. No después de entender que nada de esto era casualidad. Y mientras bajaba el primer escalón, con el corazón firme y la mente clara, Nora comprendió algo que lo cambiaría todo. Su padre no solo le había dejado una propiedad, le había dejado un camino. Y ese camino, apenas estaba comenzando a revelar su verdadero propósito. El descenso no era largo, pero cada paso tenía un peso distinto, como si Nora no solo estuviera bajando por una escalera oculta, sino entrando en una parte de la historia que nunca antes había sido contada, y mientras la luz de su teléfono iluminaba el espacio, lo que comenzó como una simple curiosidad se transformó en una certeza difícil de ignorar. El lugar no era improvisado. Era un espacio cuidadosamente construido, con paredes firmes, estantes bien alineados y un orden que contrastaba completamente con la apariencia exterior del cobertizo. No había caos, no había abandono, había intención. Sus hijos permanecieron arriba,
observando desde la entrada, mientras Nora avanzaba con cautela, no por temor, sino por respeto a lo que estaba descubriendo. Había algo casi sagrado en ese lugar, como si cada objeto estuviera ahí por una razón específica. La luz recorrió los estantes. Cajas, archivos, carpetas, todo clasificado, todo protegido. Nora tomó una de las carpetas más cercanas y la abrió. Dentro había documentos, pero no eran simples papeles antiguos, eran registros detallados, notas, observaciones, fechas, esquemas, como si su padre hubiera estado estudiando algo durante años. Y no era cualquier cosa. Eran cambios, transformaciones del entorno, evolución de la zona, proyectos planeados, ideas que, en su momento, probablemente nadie entendió, pero que ahora comenzaban a tener sentido. Pasó a otra carpeta, y luego a otra. Cada una confirmaba lo mismo: su padre no había actuado por impulso. Había investigado, había analizado, había esperado. Había visto algo antes que los demás. Nora sintió como su percepción de él cambiaba con cada página. Ese hombre que muchos consideraban errático, en realidad había estado siguiendo un plan que requería paciencia, visión y una capacidad poco común para anticiparse. Y entonces, en una de las mesas del fondo, vio algo diferente. No era una carpeta. No era una caja. Era un tablero. Grande. Cubierto con papeles, líneas, marcas, anotaciones. Un mapa expandido. Mucho más detallado que el de la libreta. Nora se acercó lentamente. La luz reveló nombres de caminos, referencias a terrenos cercanos, símbolos repetidos y en el centro de todo, la ubicación exacta de la casa. Pero lo que realmente llamó su atención no fue eso. Fue lo que estaba alrededor. Marcas. Varias. Distribuidas estratégicamente. Como puntos de conexión. Como si todo ese lugar formara parte de algo más grande, algo que no se limitaba a una sola propiedad, sino a un sistema completo. Un plan a largo plazo. Nora pasó la mano sobre el tablero, siguiendo una de las líneas trazadas. Y entonces lo entendió. Su padre no había comprado una casa abandonada. Había identificado una zona clave. Un punto central. Un lugar que, con el tiempo, adquiriría un valor completamente distinto. Pero no por sí solo, sino por lo que estaba conectado a su alrededor. Sus hijos llamaron desde arriba, preguntando si todo estaba bien. Nora respondió que sí, pero su voz sonaba diferente, más firme, más segura, como si en ese instante algo dentro de ella se hubiera alineado. Porque ahora ya no estaba buscando respuestas. Estaba confirmando una visión. Volvió a revisar el tablero. En una esquina, había una nota más reciente que el resto, escrita con un trazo ligeramente más marcado. El momento está más cerca de lo que parece. Solo hace falta alguien que no abandone el proceso. Nora cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió, ya no era la misma mujer que había llegado a ese lugar. Porque ahora entendía. Todo. La casa. La libreta. El cobertizo. Ese espacio oculto. Nada era aleatorio. Nada era inútil. Todo estaba conectado. Y lo más importante, todo dependía de una decisión. La suya. Subió nuevamente las escaleras, con la mente llena de ideas, pero con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sus hijos la miraron, esperando una respuesta, una explicación, algo que les diera sentido a todo. Nora sonrió ligeramente. No porque ya tuviera todas las respuestas, sino porque por primera vez tenía dirección. Miró hacia la casa, luego hacia el terreno, luego hacia el horizonte. Y en ese momento, tomó una decisión silenciosa, pero definitiva. No iba a dejar ese lugar. No iba a ignorar lo que había descubierto. Iba a reconstruir. Iba a entender. Iba a avanzar. Porque si algo había quedado claro, es que aquello no era el final de una historia difícil. Era el inicio de algo mucho más grande. Sin embargo, Nora aún no sabía que el verdadero desafío no sería descubrir el plan, sino sostenerlo. Porque lo que estaba por venir, pondría a prueba no solo su determinación, sino su capacidad de confiar en algo que nadie más lograba ver. Esa misma tarde, mientras la luz del día comenzaba a suavizarse sobre el terreno, Nora se sentó en el pequeño escalón frente a la casa, observando en silencio todo lo que ahora tenía frente a ella, pero no con los ojos de quien busca problemas, sino con la mente de quien empieza a construir posibilidades, porque hay una diferencia enorme entre sobrevivir el presente y comenzar a diseñar el futuro.
Sus hijos jugaban a unos metros, ajenos a la profundidad de lo que estaba ocurriendo, pero conectados con algo más simple y poderoso. Por primera vez en semanas, tenían un lugar donde estar. Y aunque ese lugar no era perfecto, aunque requería trabajo, aunque el camino no estaba claro del todo, era suyo. Y eso lo cambiaba todo. Nora abrió nuevamente la libreta, pero esta vez no la leyó como antes, no buscando entender a su padre, sino buscando entender qué debía hacer ahora. Porque una cosa era descubrir el plan, y otra muy distinta era sostenerlo en la realidad. Las notas no hablaban de soluciones rápidas. No ofrecían atajos. Pero si dejaban algo claro, todo dependía de constancia, de decisiones pequeñas repetidas con intención, de no abandonar cuando los resultados aún no eran visibles. Y ahí es donde comenzaba el verdadero desafío. Porque esa misma noche, cuando el sol desapareció y la oscuridad cubrió el terreno, Nora sintió el peso real de su situación. La casa no tenía electricidad activa, el agua era limitada y el silencio, aunque al inicio parecía tranquilo, comenzó a sentirse profundo, casi abrumador. Sus hijos se acomodaron en una de las habitaciones, improvisando un espacio con lo que encontraron. Nora los cubrió, los observó unos segundos, y luego salió nuevamente al exterior. Se sentó. Miró al cielo. Y por un instante, la duda apareció. No como antes, no como una voz dominante, pero sí como un susurro inevitable. ¿Y si todo esto no era suficiente? ¿Y si había interpretado mal las señales? ¿Y si sus hermanos tenían razón? Pero entonces recordó. La pared. La caja. La libreta. El espacio oculto. El tablero. Nada de eso era casual. Nada de eso podía explicarse como un simple error. Y fue en ese momento, en medio de la quietud de la noche, cuando Nora tomó una decisión que marcaría todo lo que vendría después. No iba a necesitar la validación de nadie más. Iba a confiar en lo que había visto. En lo que había descubierto. En lo que había sentido. Al día siguiente, comenzó. No con grandes movimientos, no con cambios espectaculares, sino con acciones pequeñas, concretas, constantes. Limpió la casa, organizó los espacios, separó lo útil de lo innecesario, abrió ventanas, dejó entrar la luz. Cada gesto era simple. Pero tenía intención. Sus hijos comenzaron a adaptarse, ayudando en lo que podían, convirtiendo ese proceso en algo compartido. Lo que antes era incertidumbre, empezó a transformarse en rutina. Y la rutina, en estabilidad. Pasaron los días. Luego las semanas. Y poco a poco, el lugar comenzó a cambiar. No de forma drástica, no de un día para otro, pero sí lo suficiente como para que la diferencia fuera evidente para quien supiera observar. La casa ya no parecía abandonada. El terreno comenzó a ordenarse. El cobertizo dejó de ser un espacio olvidado. Todo empezaba a alinearse. Pero no todos lo veían así. Porque un día, sin previo aviso, un vehículo se detuvo frente a la propiedad. Nora lo vio desde la ventana. Reconoció a uno de sus hermanos al bajar. No venía solo. Y en su expresión, no había sorpresa. Había interés. Uno distinto al de aquella oficina. Uno más calculado. Más atento. Como si algo hubiera cambiado. Como si ahora, también él empezara a ver lo que antes había ignorado. Nora salió a su encuentro, con calma, sin prisa, con esa firmeza que solo aparece cuando alguien ha tomado una decisión profunda y ya no necesita convencer a nadie. Su hermano la miró alrededor. Observó la casa, el terreno, el orden, y luego la miró a ella. Y lo que dijo a continuación, confirmó lo que Nora ya sospechaba. Creo que deberíamos hablar. Pero Nora ya no estaba en el mismo lugar que antes. Porque ahora entendía algo que lo cambiaba todo. Cuando tú empiezas a ver valor donde otros no lo ven, eventualmente, ellos también comienzan a notarlo. La diferencia es quién llegó primero. Y lo que su hermano estaba a punto de proponer, pondría a prueba todo lo que Nora había decidido construir hasta ese momento. Nora se mantuvo en silencio unos segundos antes de responder, observando a su hermano con una calma que no tenía la última vez que lo vio, porque cuando alguien atraviesa un proceso interno real, no necesita elevar la voz ni defenderse con palabras largas, le basta con su presencia para dejar claro que ya no está en el mismo lugar. Su hermano caminó unos pasos más dentro del terreno, mirando alrededor con detenimiento, como si intentara confirmar algo que apenas comenzaba a comprender. Ya no había rastro de burla en su actitud, ahora había cálculo, evaluación, una atención distinta que no pasaba desapercibida. No pensé que te quedarías, dijo finalmente, con un tono que mezclaba sorpresa y algo más difícil de nombrar. Nora no respondió de inmediato.
Sabía que esa frase no era una simple observación. Era una admisión disfrazada. Él tampoco lo había creído posible. Yo tampoco lo sabía, respondió ella, con honestidad, pero sin debilidad. Pero aquí estoy. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue revelador. Porque en ese espacio breve, ambos entendieron algo sin decirlo directamente. Las reglas habían cambiado. Su hermano sacó las manos de los bolsillos y miró nuevamente la casa, luego el cobertizo, luego el terreno en general, como si estuviera reconstruyendo mentalmente una imagen que antes había descartado por completo. He estado revisando unas cosas, continuó. Sobre esta zona, sobre proyectos que se están considerando cerca de aquí. Nora no mostró sorpresa. Porque ya lo sabía. No en detalle, no con documentos oficiales, pero sí con intuición y con todo lo que había descubierto en ese espacio oculto. Y creo que esto, dijo él señalando alrededor, podría valer mucho más de lo que pensábamos. Ahí estaba. La confirmación. No de palabras, sino de realidad. Lo que antes era ignorado, ahora empezaba a despertar interés. Pero Nora no reaccionó con entusiasmo, ni con ansiedad, ni con urgencia. Porque entendía algo que su hermano aún no terminaba de asimilar. El valor no estaba solo en el terreno. Estaba en el proceso. ¿Y qué propones?, preguntó finalmente, con un tono sereno, sin anticipar nada. Su hermano dudó un instante, como si estuviera midiendo sus palabras. Podríamos hacer un trato, dijo. Yo puedo ayudarte a mover esto más rápido, invertir, organizar, y luego repartimos. Nora lo escuchó. No interrumpió. No reaccionó de inmediato. Porque ya no tomaba decisiones desde la presión del momento. Ahora evaluaba. Ahora elegía. Miró el terreno. Recordó la libreta. El mapa. El tablero. Las notas. Todo hablaba de tiempo. De paciencia. De no adelantarse. Volvió a mirarlo. ¿Más rápido para qué?, preguntó. Su hermano frunció ligeramente el ceño, sorprendido por la pregunta. Para aprovechar la oportunidad, respondió, como si fuera obvio. Nora negó suavemente con la cabeza. La oportunidad no es algo que se aprovecha rápido, dijo. Es algo que se construye bien. Esa frase lo detuvo. No porque fuera compleja, sino porque era clara. Y verdadera. Por primera vez, él entendió que no estaba hablando con la misma Nora que había salido de aquella oficina. Esta Nora no estaba improvisando. Estaba sosteniendo algo. Algo que él apenas comenzaba a ver. Entonces no te interesa, dijo él, intentando recuperar el control de la conversación. Nora dio un paso adelante, con una firmeza tranquila. Me interesa, respondió. Pero no de esa forma. El silencio volvió a instalarse. Pero esta vez tenía otro peso. Uno más definitivo. Porque lo que estaba ocurriendo no era solo una conversación. Era una redefinición de roles. Y Nora lo sabía. Su hermano también, aunque aún no quisiera aceptarlo del todo. Si quieres participar, continuó ella, primero tienes que entender lo que hay aquí. Y no me refiero solo al terreno. Señaló la casa. Luego el cobertizo. Luego el espacio que los rodeaba. Esto no es algo que se vende sin comprender. Es algo que se desarrolla. Su hermano la miró en silencio. Y en ese instante, algo cambió. No completamente. Pero lo suficiente. Porque por primera vez, no estaba seguro de tener la ventaja. Y eso lo incomodaba. Pero también lo obligaba a reconsiderar. Déjame pensarlo, dijo finalmente. Nora asintió. Hazlo. Sin prisa. Porque aquí, nada importante pasa rápido. Él se dio la vuelta, caminó hacia su vehículo y se fue sin decir más. Nora lo observó irse, sin ansiedad, sin duda, con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Porque ahora entendía algo fundamental. No todos los que dudaron al inicio, están preparados para sostener el proceso después. Y lo que venía, requería más que interés. Requería visión. Pero lo que Nora aún no sabía, es que su hermano no era el único que comenzaba a prestar atención. Porque cuando el valor empieza a hacerse visible, siempre hay más de una mirada puesta en él. Y la siguiente visita, no sería tan predecible. Los días siguientes transcurrieron con una calma que, para cualquiera desde afuera, podría parecer normal, pero para Nora tenía un significado completamente distinto, porque cuando sabes que algo importante está tomando forma, incluso el silencio se siente diferente, como si cada momento estuviera preparando el siguiente paso.
Ella continuó con su rutina, manteniendo el orden, avanzando poco a poco, revisando nuevamente los documentos del espacio oculto, conectando ideas, entendiendo mejor el mapa, interpretando los símbolos que antes parecían abstractos y que ahora comenzaban a mostrar una lógica cada vez más clara. No había prisa, pero sí dirección. Sus hijos ya se habían adaptado al lugar. Lo que antes era extraño, ahora era familiar. Habían creado pequeños hábitos, espacios propios, momentos compartidos que transformaban ese entorno en algo más que una simple casa. Era un hogar en construcción. Y eso le daba a Nora una fuerza silenciosa que no dependía de nada externo. Sin embargo, una mañana, algo rompió esa calma. Un vehículo distinto. Más grande. Más nuevo. Se detuvo frente a la propiedad. Nora lo vio desde la ventana. No reconoció a las personas que bajaron. 2 hombres y una mujer. Vestían de forma sencilla, pero su actitud no era casual. No estaban ahí por curiosidad. Estaban ahí con intención. Nora salió a su encuentro, manteniendo la misma serenidad que había aprendido a sostener en los últimos días. «Buenos días», saludó. La mujer respondió con una sonrisa breve, profesional. «Buenos días. ¿Usted es la propietaria?» Nora asintió. «Así es». El hombre que estaba a su lado dio un paso adelante, observando el terreno con una atención muy distinta a la de su hermano días atrás. No miraba con duda. Miraba con análisis. «Hemos estado revisando esta zona», dijo. «Y su propiedad está justo en un punto interesante». Otra confirmación. Pero Nora no reaccionó. Solo escuchó. «Estamos trabajando en un proyecto que podría desarrollarse cerca de aquí», continuó la mujer. «Y queríamos saber si estaría abierta a conversar». Nora cruzó los brazos suavemente, no como defensa, sino como señal de que no iba a apresurarse. «Depende», respondió. El hombre sonrió levemente. «¿De qué?» Nora lo miró directo. «De si ustedes entienden lo que están viendo». Hubo un pequeño silencio. Porque esa no era la respuesta que esperaban. Estaban acostumbrados a otra reacción, interés inmediato, preguntas sobre dinero, disposición a negociar. Pero Nora no estaba en ese punto. «Ya no». «Creemos que sí», respondió la mujer, manteniendo la compostura. Nora negó ligeramente. «Creer no es suficiente». Se giró un poco, señalando el entorno. «Este lugar no es solo un terreno. Y si lo ven así, no tenemos nada que hablar». Esa frase cambió el ambiente. No de forma agresiva, pero sí clara. Porque estableció una línea. Una que no todos estaban acostumbrados a encontrar. Los visitantes intercambiaron miradas. Y por primera vez, ajustaron su postura. «Entonces, ¿cómo lo ve usted?», preguntó el hombre. Nora respiró profundo. Y decidió. Porque ese era el momento. No de explicar todo, pero sí de marcar el nivel. «Lo veo como un punto clave dentro de algo más grande», dijo. «Y lo estoy desarrollando en esa dirección». No dio detalles. No mencionó la libreta. Ni el mapa. Ni el espacio oculto. Pero lo que dijo fue suficiente. Porque transmitía algo más importante que la información. Transmitía certeza. Los visitantes lo notaron. Y eso cambió completamente la dinámica. Ya no estaban frente a alguien que iba a aceptar la primera propuesta. Estaban frente a alguien que ya había entendido el valor antes que ellos. Y eso cambia cualquier negociación. «Entiendo», dijo la mujer, ahora con un tono más medido. «Tal vez podríamos agendar una conversación más formal». Nora asintió. «Tal vez. Pero no hoy. Ni bajo presión». Otro silencio. Más corto esta vez. Pero igual de significativo. Porque todos sabían que ese encuentro no era el final. Era el inicio de algo. Los visitantes se despidieron con respeto y se retiraron. Nora los observó irse, igual que lo hizo con su hermano, pero esta vez con una certeza aún más fuerte. Porque ahora ya no era intuición. Era confirmación externa. Lo que su padre había visto era real. Y estaba comenzando a hacerse evidente. Nora volvió a entrar a la casa, tomó la libreta, la abrió en una de las últimas páginas, y sonrió ligeramente al leer nuevamente esa frase. «El momento está más cerca de lo que parece». Y ahora sí lo estaba. Pero lo más importante es que ella estaba lista. Aunque lo que vendría a continuación no solo pondría a prueba su visión.
sino también su capacidad de sostenerla cuando las decisiones empezaran a tener consecuencias reales. Esa noche, cuando la ciudad finalmente se quedó en silencio, Elena no pudo dormir. No era por el frío. No era por el hambre. Era por algo mucho más profundo. Era esa sensación extraña de estar al borde de algo grande. Sentada junto a la ventana rota del viejo edificio, miró las luces lejanas de la ciudad. Ese mismo mundo que durante años la ignoró, ahora parecía observarla. En su mano, sostenía el sobre. La herencia. La oportunidad. El cambio. Pero también, el riesgo. Porque aceptar esa herencia no solo significaba tener dinero. Significaba entrar a un mundo completamente desconocido. Un mundo donde no bastaba con sobrevivir, había que saber moverse, decidir, confiar o desconfiar. Y Elena nunca había estado ahí. Nunca había tenido el lujo de equivocarse. Pero esa noche, entendió algo. Si seguía dudando, volvería exactamente al mismo lugar del que había salido. Miró a Lucía. Dormía profundamente, abrazando el peluche que alguien le había regalado en el refugio. Y en ese momento, el miedo perdió. Porque Elena no estaba decidiendo por ella. Estaba decidiendo por su hija. Respiró profundo. Se levantó. Y tomó el teléfono. Marcó el número que el licenciado le había dado. El tono sonó una vez. 2 veces. Licenciado Ramírez, buenas noches, respondió la voz al otro lado. Elena cerró los ojos un segundo. Y dijo, con una firmeza que ni ella misma reconocía: acepto la herencia. Silencio. Y luego: entonces, señora Elena, todo comienza mañana. Pero lo que Elena no sabía es que esa decisión no solo iba a cambiar su vida. Iba a revelar secretos que alguien llevaba años ocultando. Y algunos de esos secretos no querían salir a la luz. Si crees que ya viste todo, prepárate. Porque en la siguiente parte, Elena descubrirá que la herencia no es lo que parece, y que alguien está muy interesado en que ella no siga adelante. El silencio en la sala era absoluto. No había tensión. No había miedo. Había claridad. Elena sostuvo la carpeta frente a todos. Y esta vez, su voz no tembló. No voy a vender. Un murmullo recorrió la mesa. El abogado de la otra parte frunció el ceño. El supuesto aliado bajó la mirada. Este lugar no es solo un terreno, continuó Elena. Es una oportunidad. Y no voy a dejar que lo conviertan en algo que destruya a otros, como intentaron destruirnos a nosotros. Silencio otra vez. Pero esta vez, incómodo. Porque ya no estaban tratando con la misma mujer. Esa mujer que llegó con miedo. Esa mujer que dudaba. Ya no existía. Ahora había alguien que entendía su valor. Alguien que no necesitaba permiso. Alguien que había dejado de sobrevivir, para empezar a decidir. La reunión terminó sin acuerdos. Pero Elena no salió perdiendo. Salió libre. Semanas después, el edificio comenzó a transformarse. No en un proyecto de lujo. No en un negocio vacío. Sino en algo completamente distinto. Un espacio para mujeres. Un refugio real. Un lugar donde nadie tuviera que pasar por lo que ella vivió. Lucía corría por los pasillos, riendo. Y por primera vez, ese sonido no dolía. Sanaba. Una tarde, mientras organizaba unos documentos, Elena encontró algo que no había visto antes. Una carta. Escrita a mano. Era del hombre que le dejó la herencia. Sus manos temblaron al abrirla. Si estás leyendo esto, significa que llegaste hasta aquí. Y eso, ya lo cambia todo. No te dejé esto por casualidad. Te observé. Vi cómo luchabas cuando nadie te veía. Vi cómo protegías a tu hija incluso cuando no tenías nada. Y entendí algo. Las personas como tú no necesitan caridad. Necesitan una oportunidad. Pero también sabía que no sería fácil. Porque hay gente que ve el valor, y quiere apropiárselo. Si estás aquí, es porque no lo permitiste. Y entonces, este lugar está exactamente donde debe estar. En las manos correctas. Ahora haz con él lo que siempre hiciste con tu vida. Algo que valga la pena. Elena no pudo contener las lágrimas. Pero esta vez, no eran de dolor. Eran de reconocimiento. De cierre. De inicio. Esa noche, acostó a Lucía. La niña la miró y le preguntó: «Mamá, ¿ya somos ricas?».
Elena sonrió suavemente. Y respondió: siempre lo fuimos, solo que no lo sabíamos. Porque al final, la herencia nunca fue el dinero, ni el edificio, ni la oportunidad. Fue lo que Elena descubrió dentro de sí misma. Su fuerza, su valor, su capacidad de elegir distinto. Y tú que llegaste hasta aquí, entiende esto. A veces la vida no te da lo que quieres. Te da lo que necesitas para convertirte en quien puedes ser. Y cuando dejas de esperar que alguien te rescate, ahí empieza tu verdadera historia.